rebaño o propiedad. Los germanos habían sido los principales detractores del Imperio Romano y codiciaban, aparte de su riqueza, sus tierras. ¿Ven? Y entonces, cuando hablábamos de rebaño propiedad, no hablábamos de ganado ni de reses, no, hablábamos de grupos de colectivos humanos. ¿Ven? Cuando un jefe bárbaro iba a la guerra, iba a la búsqueda de grandes territorios. ¿Ven? Supongamos, no se iban a la guerra para conquistar un pequeño distrito, como por decirte Punta Hermosa o el centro de Lima, ¿no? O Breña, por decirte, ¿ya? Sino se iban sobre toda la provincia de Lima. ¿Por qué? Porque tenían su estado mayor. ¿Ven? ¿Y quiénes eran su estado mayor? Sus altos oficiales, generales, capitanes, comandantes, todo. Y a ellos tenía que adjudicarles parte de sus tierras. ¿Ven? Entonces, todo era por la tenencia de las tierras. ¿Ven? Y estos, a su vez, estos hombres tenían que dividir esos territorios hacia sus villanos, a los que iban a administrar sus feudos. ¿Bien? Se le llama villanos no de malos, sino de porque estaban en las vías que ellos administraban y les concedían tierras, y así los iban subordinando. ¿Bien? Entonces, eso les permitía tener también, a su vez, campesinos o siervos de gleba. Algunos les llamaban pechero, que eran las clases más miserables de la época del feudalismo, a quienes les daban pequeños lotes o pequeñas parcelas para que cultiven sus gallinas, sus pollos, sus chanchitos y tengan sus tierras para que ellos tributasen con parte de la cosecha hacia el señor feudal. ¿Bien? O sea, ¿qué cosa era el feudalismo? Fue un contrato por el cual un noble o rey concedía tierras, rentas o patrimonios hacia un vasallo o hacia un súbdito. ¿A cambio de qué? De un determinado servicio, que generalmente era la guerra, que era la más noble de las actividades señoriales de la época. ¿Bien? Esto fue producto de la inseguridad de las constantes invasiones bárbaras que llevó a la decadencia de las ciudades, porque como saben ustedes que a la caída de Roma, no solamente el imperio romano fue destruido, sino casi toda Europa, que se fragmentó en 1000 pedazos con mezquinas unidades, sin don de mando ni jerarquía que lo subordinase a todos estos reinos bárbaros en un inicio. Todos los jefes bárbaros, algunos reyes, tenían sus capitanes y generales y todos querían ser reyes de determinados territorios, y la lucha entre ellos también era bastante cruel y constantemente en puja y guerras y competencias. Un juego sucio por el juego del poder. ¿Bien? Entonces, esto llevó a la población, al clero y a los dueños de tierras a unirse para formar una nueva estructura que se llamó feudalismo. ¿Bien? En la que los vasallos ponían a disposición de un señor feudal mucho más poderoso y un valiente guerrero a cambio de protección. Pero ¿qué les daban? Sus tierras, porque de lo contrario eran masacrados él y todas sus familias, ¿bien? Para evitar la venganza colectiva, porque eso era lo que practicaban los germanos, que significa hombres de guerra. ¿Bien? Entonces, eso era lo que es esencialmente los orígenes de el feudalismo, que se convirtió luego en un sistema social, político y económico
que predominó durante la Edad Media, desde el siglo IX hasta el siglo XV, y que estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje, y es considerado por algunos historiadores como la Edad Oscura. Algunos profesores o historiadores eh, critican mucho a la Iglesia de que esa edad oscura fue producto de la religión, que era oscuridad para el avance científico y para el avance en las universidades, cuanto eso es lo más falso que hay. En primer lugar, la edad oscura fue un término acuñado por un teólogo y sacerdote que a la vez era historiador, ¿bien? Y no se refería al oscurantismo, porque más bien gracias a la Iglesia es que proliferaron los colegios, ¿ven? La fundación de colegios, escuelas y también de universidades. Y más adelante, especialmente los jesuitas fueron los que dieron mucha protección a lo que era la ciencia y la cultura y a la investigación científica también de la época, ¿bien? Pero se le llama Edad Oscura debido a las sangrientas guerras producto de las matanzas y las masacres que hacían estos jefes bárbaros para obtener tierras. Cuanto más tierra, mayor poder. ¿Y qué tenías que hacer para tener esos latifundios, esas grandes porciones de tierra? Era mediante la masacre. O sea, ellos imponían, estos señores feudales en sus inicios, su propia ley, su propio ejército, su propia moneda, si es que la había, porque más se dedicaban al trueque y porque estos eran hombres guerreros, ¿no? Y no entendían la cultura greco-latina. Y además porque en esa época también proliferaron muchas epidemias, ¿no? Llamadas pestes en esa época, y también al escaso avance científico que había en la época por falta de investigación, que luego ya en la edad moderna comienza a desarrollarse con nuevos científicos, especialmente en la época del Renacimiento, ¿bien? Y toda su soberanía y su sistema económico emanaba de la propiedad de la tierra. Cuanto más tierras, mayor poder. En pocas palabras, no había tierra sin señor feudal, ni tampoco existía señor feudal sin tierra, ¿bien? Una de las características principales de este sistema feudal fue la descentralización del poder ejercido a través de los nobles organizados, que encontraron una respuesta para protegerse de el ataque y de las masacres que los bárbaros venían imponiendo por toda Europa, y con ellos también en esta amplia red de tejido enganchaban nobles, reyes, aristócratas, clase media, pequeños propietarios de tierra y también guerreros y también religiosos. ¿Ven? Los que estaban ajenos a esta participación de la tierra eran los más pobres, lógicamente los campesinos que no tenían nada propio, pero que tampoco eran abandonados porque les daban sus pequeñas parcelas o lotes para poder sobrevivir, pero a la vez también pagar algunos impuestos. ¿Bien? O sea, durante el feudalismo que se creó este nuevo sistema que permitió el equilibrio y la ayuda mutua entre la nobleza y la realeza, bien, dando lugar a un nuevo reparto de poder y de riqueza. Todo eso se generaba dentro de el feudo, bien. Entonces, para entender ya bien lo que es el feudalismo, vamos a ver sus orígenes, que lo tenemos acá un poco más detallado en el artículo. ¿Bien? Su origen lo voy a desmenuzar un poquito más resumido, porque si no, no acabaría la clase. Tenemos como consecuencia de las invasiones bárbaras, especialmente de los normandos, magiares y sarracenos, que aceleraron
la formación del régimen feudal, ¿bien? También como resultado de la desmembración del imperio carolingio, y también cuando los pequeños propietarios entregaron sus tierras a un señor feudal que tenía mucha fuerza guerrera, tenía un buen ejército, pero que le tenían que entregar sus tierras, porque si ellos se quedaban solos, iban a ser prácticamente devorados y asesinados por los bárbaros que pretendían tener cada día más territorios y mayores tierras, ¿ven? Que era la base del poder. ¿Ven? Entonces, esto era una época de barbarie en que vivían y por tanto tenían que adjudicarse y estar bajo la protección de un señor feudal poderoso. ¿Bien? Características en lo político: debilidad de la monarquía ante las invasiones bárbaras y también predominio de los señores locales o feudales. ¿Bien? En lo social, predominio de una aristocracia guerrera, que eran los dueños de la tierra. ¿Bien? Y en lo económico, monopolio de la tierra, que era el centro de explotación en beneficio de unos pocos, que eran los privilegiados, los grandes terratenientes y los señores feudales. Por eso es que hubo atraso en la agricultura, en el comercio y en la industria. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron sus elementos componentes? También tenemos sus características inmersos dentro de las características de el feudalismo. ¿Bien? En primer lugar, el surgimiento de la relación de vasallaje. ¿Bien? Luego tenemos una sociedad dividida en tres clases sociales bien diferenciadas: la nobleza, el clero y el tercer estado, o el pueblo, ¿no? La construcción de castillos amurallados. Los feudos y castillos a veces eran inmensos, ¿no? Por decirte, todo, dos o tres distritos, todos juntos, pero todos rodeados de murallas, ¿bien? Para protegerse de otros señores feudales, ambiciosos y crueles, y de los bárbaros que codiciaban sus tierras, ¿bien? Mediante la guerra y el saqueo. La construcción de castillos amurallados, ya les dije, también una economía basada en la agricultura y la ganadería, guerras frecuentes, el pago de tributos, ¿ven? Mediante el trabajo, y todos los campesinos y todos los que tenían sus tierras pagaban parte de sus cosechas, un porcentaje, ¿ven? Y también un sistema llamado Corbea, mediante su trabajo, pero todo al servicio del señor feudal. La Iglesia Católica, que se fortaleció como base de poder, porque era una fuente diplomática e intermediaria, incluso con los señores feudales, y que recién se convertían, y también con otros jefes bárbaros que cuando se bautizaban con todo su ejército, es decir, con 15.000, 20.000, 30.000 hombres, y con ellos todo su reino, que abrazaban la fe cristiana. ¿Bien? Luego la descentralización del poder político, que fue andando poco a poco. ¿Bien? Entonces, tenemos esas características, ¿no? Pero vamos a ver que en lo político hubo debilidad de las monarquías ante las invasiones y predominio de los señores locales o feudales. En lo social, hace un momento también se los dije, predominio de una aristocracia guerrera, que eran los dueños de la tierra, ¿bien? Y a los cuales se sometían algunos propietarios con sus tierras para tener protección. Y en lo económico, monopolio de la tierra, explotación en beneficio de unos pocos y atraso en la agricultura, comercio e industria. Lo estoy repitiendo, ¿bien?
y sus elementos componentes. ¿Cuáles eran? El señor feudal, que era dueño y soberano de su feudo, con autoridad absoluta sobre los que vivían en él, los vasallos. El señor feudal surgió de la necesidad de protección y vivían en fortalezas, palacios o castillos. ¿Ven? Luego también tenemos al vasallo, que era un hombre libre, voluntario, pero dependiente y súbdito del señor feudal, quien mediante la ceremonia del homenaje que hacía el juramento de fidelidad del vasallo al señor feudal. Bien, y con eso ya prácticamente lo sometía como un súbdito más. Bien. Y luego también tenemos que existía lo que era la ceremonia de investidura, que era el otorgamiento de la tierra del señor a su vasallo, del señor feudal a su vasallo. Y entre los deberes del vasallo, ¿cuál era? Cumplir su servicio militar obligatorio. Entre las funciones principales tenemos que denotar que tenían que hacer expediciones en el propio territorio del señor feudal y acompañarlo. ¿Ven? A esto se le llamó servicio de hueste, mientras que las incursiones que se hacían en territorios de otro señor feudal se le llamó servicio de cabalgada, pero tenía que haber un salvoconducto de ese señor feudal pidiéndole autorización para que no lo vean que era una declaratoria de guerra o una forma de invasión pacífica o también violenta. Pero antes de todas estas ceremonias, ¿no? Existió la ceremonia fe. ¿En qué consistía la ceremonia de la fe? Consistía en hacer un juramento de abrazo y de fidelidad por siempre al cristianismo, bien sin caer en la apostasía, bien sin abandonar la fe cristiana y someterse al evangelio, bien, y a la búsqueda de la justicia. Y luego tenemos el feudo, que era la extensión de tierra, centro de explotación agrícola, también llamado señorío. Pero aquí hay que resaltar algo que muchos libros han olvidado, lo que se llama el realengo. ¿Y qué cosa era el realengo? El realengo venía a ser lo que se llamaba el Centro de Jurisdicción Territorial del Rey, donde él establecía su propia autoridad por encima de todos los señores feudales. Venía a ser como su centro de poder principal. Pero por encima de todas estas fortalezas, castillos feudales, siempre había un rey que era el más poderoso y el más rico de todos por lo general. ¿Bien? Y luego también tenemos lo que era la sociedad feudal, que lo vamos a ver aquí en esta pirámide de poder, las clases sociales del feudalismo. Bien, en primer lugar tenemos los estamentos privilegiados, que en la cúspide social estaba el rey y luego el alto clero, que era la alta noble, que eran parte junto con la alta nobleza. Y más abajito tenemos el bajo clero y la pequeña nobleza. ¿Ver? Y al final tenemos a los siervos y a los campesinos, que eran los estamentos no privilegiados y no tenían acceso a la tenencia de la tierra, más que simplemente una adjudicación de parcelas o lotes. ¿Bien? Ahora, esta sociedad feudal tenemos a los nobles, que eran, en primer lugar, la alta nobleza, conformada por marqueses, condes y duques, y formada por
los propietarios de los feudos mayores, que eran la baja nobleza, vizconde, barón, y también por los súbditos de la alta nobleza, pero que tenían menor riqueza y territorio. ¿Bien? Estos eran los vizcondes y barones. Y luego tenemos al clero, que estaba conformado por el alto clero, que eran los obispos y arzobispos. Estos eran un sector privilegiado de la cúspide social, el alto clero, que siempre estuvo con el absolutismo, y el bajo clero siempre estuvo al lado de las luchas liberales, muchas veces por la independencia, pero esto ya es más adelante en la historia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque pertenecían muchos a la clase media baja o eran de extracción popular, y hubieron grandes contribuciones en favor de la iglesia por parte de estos hombres, los más pobres, y que predicaban en los viorios y en los cascos urbanos más necesitados. ¿Ven? Entonces, estos eran el bajo clero, los párrocos y curas. Y luego tenemos a los campesinos o villanos, que eran libres y también podían abandonar el feudo y buscar protección en otro señor feudal. También existían los siervos, ¿bien? Y los descendientes de los antiguos esclavos que carecían de libertad y eran vendidos juntos con la tierra. A esto se les llamaba siervos de gleba, que era la clase más miserable en realidad y los que mayor sufrieron en esta época del feudalismo. ¿Ven? Pero habían algunos señores feudales de buena fe que los protegían, ¿ven? Al menos dándoles pequeñas porciones de tierra. ¿Ven? Y luego también tenemos la vida o costumbres del señor feudal. ¿Cuál era la más noble y principal actividad de esta época? Era una sociedad muy guerrera, ¿ven? Era la guerra, que era la más noble y principal de todas estas actividades señoriales. Aquí intervenía la iglesia, pero un, eh, con un trato que toda la sociedad feudal lo aceptaba, que se llamaba la Iglesia con la paz de Dios, que prohibía atacar bajo pena de excomunión a personas ajenas a las luchas, ¿bien? Que eran sacerdotes, mujeres, niños, ancianos. Y también se prohibía incendiar las chozas de los campesinos, ¿bien? A todos aquellos que estaban ajenos a la guerra, ¿bien? Y si tú atacabas a cualquiera de ellos, en particular a los sacerdotes, estabas condenado a muerte, ¿bien? Esto era como un edicto de guerra, ¿bien? Y también tenemos la tregua de Dios, que prohibía los combates en ciertos días de la semana. ¿Qué significaba esto? Que se combatía generalmente de lunes a jueves, ¿bien? Así eran las guerras, de lunes a jueves. Y los días viernes, sábado chico, para relajarse, tener sus farras, sus convites, sus banquetes, sus comilonas, etc. ¿Bien? El día sábado tenían que volver a afinar sus armas para la semana siguiente, porque si no las afilaban bien, quedaban mal parados, tenían que tener su armamento bien con buena manutención, ¿vean? Y luego también tenemos que los días domingo se lo dedicaban a las actividades no tanto señoriales, pero sí a las festividades religiosas y también a papá, mamá, a la mujer, a su esposa y a sus hijos. ¿Ven? En esta época es que aparece el saludo militar, el señal de respeto incluso hacia los contrincantes y adversarios
de otros ejércitos a los cuales combatían muchas veces. ¿Ven? Ahora, por encima de la iglesia con la paz de Dios y la tregua de Dios, también hubo otro tipo de trato que se llamó la cuarentena del rey. Toma nota, la cuarentena del rey. ¿Qué cosa era la cuarentena del rey? Era plazo exigido previa declaratoria de guerra. ¿Ven? ¿Qué significaba eso? Que tú tenías 30 o 40 días de anticipación para declararle la guerra al otro señor feudal o a aquel reino que tú ibas a atacar. Guerra avisada no mata gente, era el dicho ya de la época. ¿Bien? Y con eso ya se da un avance de las normas civilizadas de las leyes de la guerra. ¿Bien? Cierta caballerosidad militar también. ¿Para qué? Para que la gente inocente, los campesinos y las mujeres, los ancianos, puedan refugiarse en algunos lugares donde pudiesen esconderse en caso de guerra, bien, para no ser afectados. ¿Bien? Luego tenemos la caza, que se hacía en los bosques del señorío, que consistía en el placer favorito de aquellos hombres rudos y acostumbrados al manejo de armas y a la vida activa al aire libre. Bien, eran hombres que les gustaba vivir también de la caza y ganaban mucho dinero, ¿no? Con la venta de determinadas carnes de animales, ¿no? Por ejemplo, un jabalí, un jabato, ¿no? Etcétera, o también con las pieles de animales que eran difíciles y de piel fina para las ventas, para las vestimentas de la época. ¿Bien? Y luego tenemos los torneos. Los torneos en un inicio fueron ensayos de guerra, ¿bien? Y más adelante fueron competencias deportivas, donde corrían grandes cantidades de apuestas, ¿bien? Hubieron caballeros que tenían tanta fama de combatientes y algunos nunca habían perdido combate alguno, y venían caballeros de otras regiones de Europa, de los países nórdicos, del sur, del este y del oeste, porque sabían que en ese lugar querían enfrentarlos para ver quién era el más guapo y el más valiente. Y ahí corrían grandes apuestas y muchas veces los favoritos perdían, ¿bien? Porque se encontraban con hombres muy forzudos y muy valientes también. ¿Ven? Estos en un inicio eran verdaderos combates, muchas veces a muerte, ¿bien? Porque también disputaban el honor de sus reyes, los conflictos de un territorio o conflictos sociales que podían haber entre los señores feudales. ¿Ven? A veces incluso habían duelos hasta por amor de una mujer. ¿Ven? Eran verdaderos combates entre grupos de caballeros en un recinto cerrado por barreras, llamado la lisa. En ocasiones solamente combatían dos caballeros. A esto se les denominó justa, ¿bien? Y luego los vencidos tenían que entregar sus armas al vencedor y también sus caballos. Imagínense ustedes un guerrero sin sus armas y sin su caballo. Era mal visto y caía en deshonor. Se dice que incluso hubieron también combatientes mujeres que eran muy valientes y no porque sean machonas, nada, sino porque eran guerreras y tenían mucha fortaleza muscular, porque solamente el hecho de aguantar los trajes de guerrero, que pesaban entre 40 y 50 kilos, y a veces hasta más para protegerse de las lanzas, de los ataques con hachas, machetes y con otro tipo de
armamentos bastante sofisticados, llenos de cadenas, tenían que protegerse la cara, la cabeza y gran parte de el cuerpo, incluso hasta los pies. ¿Ven? Y ese tipo de uniforme militar, aparte de que eran caros, eran bastante pesados. ¿Ven? Y estos caballeros quedaban avergonzados. Por eso la mayor parte de estos caballeros pertenecían exclusivamente a la clase dirigencial, más no a la nobleza, porque muchas veces perdían su dinero y sus apuestas. Tenían que buscar el respaldo protector de un señor feudal o rey, porque destacaban también por su valentía y eran buenos guerreros. Y luego tenemos las fiestas que se daban al interior de los castillos, de las fortalezas, todo. Y ojo, aquí había mucha danza, mucha música, eh, eh, los bailes eran muy respetuosos y también destacaban los juglares, que eran los recitadores y los trovadores. También habían los bufones, los enanos, que hacían divertir y hacer reír a los nobles, especialmente a los reyes y a los señores feudales, que a veces se deprimían o tenían problemas en su reino. ¿Ven? Esto dio más adelante una organización denominada Espectáculos Circenses, que eran caravanas como comerciales, pero de espectáculo artístico. ¿Bien? Y luego tenemos la caballería, que era una hermandad religioso militar, ¿bien? Que para ser miembro de la caballería tenías que tener un buen porte atlético. Si eras un chato de 1,60 m, 1,65 m, no podías entrar prácticamente a ser caballero. Un Messi, por ejemplo, no podía llegar a ser caballero porque era chato, ¿bien? Tenía que tener un porte atlético bastante alto, fortachón, solamente para llevar el armamento, que era bastante pesado, ¿bien? Y someterse a todo tipo de pruebas, aunque también habían otro tipo de grados de caballería. ¿Bien? Esta caballería era rigurosamente seleccionada, ¿bien? Y su objetivo era la defensa del honor, también el amor de una mujer, de una dama, la defensa del cristianismo y también la defensa del honor de su rey o de su señor feudal. ¿Ven? Y presentaba los siguientes grados, que eran el de paje, escudero, guerrero y luego caballero. Este último era a los 21 años de edad, y en lo cual era investido con el grado de caballero en la ceremonia del espaldarazo. ¿Ven? Muchas veces cuando se veía a un gran combatiente, el caballero tenía que atender a los otros caídos en el mismo campo de batalla, ¿bien? Y eran unas pequeñas treguas de momentos que el combate se podía detener por breves momentos. ¿Ven? Ahí podemos ver que en pleno campo de batalla, en esta pequeña recreación pictórica, un rey ordenaba caballero a un guerrero, miren, que destacaba por su valentía militar. ¿Bien? Ahora, esta ceremonia de espaldarazo era de una manera, de un compromiso muy solemne para respetar la fe empeñada, combatir las injusticias y proteger también a los más débiles. Y luego también tenemos los títulos nobiliarios, que ya lo hemos visto en la época del Imperio Carolingio, pero de todas maneras lo vamos a repetir. ¿Bien? Luego el rey, que era el cargo máximo de un reino, era hereditario, menos en los visigodos. ¿Bien? Luego tenemos al príncipe,
que era el primero y más excelente. ¿Qué significa esto de ser el más excelente? Que el príncipe tenía que ser el mejor espadachín, el mejor guerrero, tenía que tener los mejores y más diestros maestros de esgrima, por ejemplo, ¿bien? De manejo de todo tipo de armas. Aparte, tenía que tener mucho tacto diplomático y ser un gran negociador, mucha etiqueta social y sobre todo refinamiento cultural, especialmente con las damas, ¿bien? Entonces, esa era una época donde los reyes buscaban a los mejores educadores y a los más cultos para los príncipes que iban a heredar la corona y tenían que ser habilísimos negociadores toda vez que iban a negociar la suerte del futuro reino. También tenían que ser grandes estrategas militares. Luego tenemos al duque, que significa el guía y conductor, que eran los jefes del ejército, en la cual podían también defender determinadas provincias o territorios. El marqués, que significa distrito fronterizo, que crearon varias marcas para proteger su imperio, los reyes o señores feudales, ¿bien? Que eran que tenían poderes limitados porque por su grado de jerarquía iban a veces escalando en función a su riqueza y a su tacto militar y su rol diplomático y político. El grado de conde, que significa compañero, que era un poder militar sobre el territorio también, ¿no? Destacaban por su poder civil y administrativo también. Y el grado de varón, hombre libre, que eran a los que menor territorio y riqueza tenían, pero que destacaban también por sus iniciativas ante los señores feudales o reyes. Y luego el grado de caballero o hidalgo, que hacía alusión también a aquellos que tenían las mejores armas y los mejores caballos de guerra, ¿no? Y ahí hacemos una pequeña pausa, chicos, para que ustedes también descansen en este día de mucho calor, para entrar a la parte final, que son las cruzadas. Permítanme descansar unos minutitos, por favor, 4 minutitos.
Profesor, no se le escucha. ¿Se escucha? Ahora sí, profesor. Ya, bien, bien, mil disculpas. Hubieron 8 cruzadas, ¿bien? De los cuales todas tuvieron escasos resultados militares, salvo la cruzada señorial que permitió reconquistar Tierra Santa. Hubo un papa precursor de las cruzadas, se llamó Gregorio VII, toma nota, Gregorio VII. Y antes de que hayan estas cruzadas para rescatar Tierra Santa, hubieron también cruzadas para rescatar y liberar a España del control de los musulmanes que habían controlado la península ibérica, es decir, España, Portugal y el sur de Italia, ¿bien? Y querían expandirse por toda Europa con la Guerra Santa. ¿Y qué cosa era la Guerra Santa? Asesinar a todos los que eran no creyentes o paganos, entre ellos, en primer lugar, los cristianos, que eran los que mayor oposición le causaban al Islam. Bien. Y les decía que el símbolo de los cristianos era la cruz de Jesucristo, que la llevaban en el pecho, mientras que el símbolo de los musulmanes, el símbolo del Islam, era la media luna de Mahoma. Anótalo, porque eso no está en el libro, la media luna de Mahoma. Le decía que donde tú ves una media luna, estos son musulmanes. Algunos lo acompañan con una estrella rojita también. ¿Ven? Ahora, si bien es cierto que hubieron motivaciones religiosas, también hubieron otros factores, ¿no? Que era liberar Jerusalén y varios países y reinos que, cercanos, como eran Egipto y Túnez, que eran puntos estratégicos militares, y también expulsar a los moros y a los turcos del control del mar Mediterráneo, que perjudicaban a los cristianos, y también evitar el avance musulmán que querían implantar el Estado Islámico, lo que hoy en día todavía lo pretenden hacer con el yihad, con métodos terroristas en toda Europa, ¿ven? Mediante el terrorismo. Y eso ya lo utilizaban desde siglos atrás, incluso desde la Edad Media y en esta época, ¿ven? Porque a ellos les estaba permitido el asesinato de líderes políticos adversarios también. ¿Bien? Entonces tenemos que también hubieron consecuencias económicas, políticas y también sociales. En ese contexto lo tenemos aquí en esta lectura correspondiente. ¿Bien? También la debilitación que tenían ya contra los turcos por el control del imperio bizantino, que era el último reducto de la fe cristiana y que estaba perdiendo territorios de la iglesia tanto en Europa como en el Asia. Hace un tiempo atrás yo pensaba que había sido un error de la Iglesia y después he llegado a la conclusión mediante la investigación histórica de que sí era necesaria la guerra contra los musulmanes, porque si no ellos hubieran tenido el control de Europa y de repente ellos hubieran sido los que llegaban a América Latina. Y hay que tener cuidado, porque los musulmanes, grupos extremistas, ya han hecho negociaciones y se han aproximado a grupos extremistas en el Alto Guayaba, en el Braen, ¿bien? Con grupos senderistas, y también ya están en Venezuela, por si acaso, con sus autoridades bien establecidas, auspiciadas por el gobierno de Irán, ¿bien?
y que predican mucho lo que es el terrorismo musulmán. ¿Bien? De eso ya es otro motivo para hablar ya en la posguerra. ¿Bien? Además de que también había una derrota bizantina que permitió a los turcos selyúcidas tener el control de Anatolia, que es actual Turquía, Siria y también Palestina. ¿Bien? Y también el dominio selyúcida en conflictos en toda la región que se convirtieron en que las peregrinaciones hacia Tierra Santa sean todo una empresa peligrosa. Eso era el turismo religioso que ya se realizaba en aquella época. El hombre ha hecho turismo de la época de la prehistoria, cuando era nómada y errante, por si acaso. ¿Ah? Bien. En este contexto, la expansión del Islam y en particular del dominio selyúcida estaba pues a las puertas de Constantinopla, solamente a 100 kilómetros, lo que significaba que en 2 días podían tomar el imperio bizantino. Es por eso que sus autoridades decidieron pedir ayuda a los cristianos de Occidente. Bien, y así empezó la primera cruzada. Bien, esto es que ante la toma de Jerusalén por los turcos selyúcidas, el imperio bizantino se vio amenazado, ¿no? Y el emperador Alejo I del Imperio Bizantino, cristiano él, pidió ayuda a los cristianos de Europa, por lo que el Papa, que tenía mucha autoridad sobre los reyes de Europa, en el concilio de Clermont en Francia, convocó a la cristiandad bajo el lema Dios lo quiere. Bien, y esta primera cruzada se dividió en 2 etapas. ¿Bien? ¿Cuáles fueron esas etapas? ¿Bien? A ver, a ver. Aquí lo tenemos. ¿Bien? La cruzada popular o cruzada campesina. Tiene 2 nombres, cruzada popular o cruzada campesina, que fue una convocatoria originada por una amplia movilización popular de fanáticos religiosos, conducida y provocada por un monje exaltado que tenía una gran oratoria, le llamaban la plañidera, porque tenía una gran oratoria que hacía llorar a sus oyentes. Y en esa época la masa cristiana era un tanto ignorante y recién convertida. Muchos no sabían leer ni escribir, pero sí tenían una fe profunda, ¿ven? Y fanatizados por Pedro de Amen, llamado el ermitaño, y de un caballero Gualterio sin haber, la muchedumbre, sin tener preparación militar, fueron con palos, machetes, con lanzas viejas y sin preparación militar, cruzaron Europa y llegaron a Bizancio. Desde ahí se dirigieron a Tierra Santa, pero en el Asia Menor fueron cruelmente aniquilados. Un baño de sangre tremendo. ¿Quién lo llegó a describir? El propio Pedro el Ermitaño y Gualterio sin haber, que llegaron a sobrevivir y a escribir y luego a proliferar todo su épica aventura en un fracaso, ¿bien? Y entonces esto motivó a que hubieran guerreros profesionales a tomar las armas y avanzar con un afán de aventura y luego diseminar y expandir el feudalismo hacia Oriente. Pero ahí se quemaron. ¿Por qué? Porque los europeos estaban acostumbrados al combate en tierra y no en el desierto. Ya hemos visto en la historia que los árabes durante miles de años, ya años atrás, peleaban por el agua y siempre
ellos aparecieron en la península arábiga, que es una zona de desierto, pero por eso es un estado rico, porque tiene muchísimo petróleo, ¿vean? Y entonces, eso, ¿qué les ha originado? De que ellos se muevan como peces en el agua, en plena guerra, en el desierto, ¿bien? Entonces no pudieron expandir el cristianismo por ese afán de aventura de los caballeros cruzados. Pero esta cruzada señorial, o también llamada Cruzada de los Caballeros, fue por un ejército integrado por caballeros franceses y normandos. ¿Quién las dirigió? El gran Godofredo de Bouillon, ¿bien? Y con todo un ejército profesional de diferentes soldados de Europa, se reunieron en Constantinopla y partieron hacia Tierra Santa. Lograron triunfos importantes sobre los turcos en las batallas de Nicea, Dorilea, Antioquía, Edesa, y llegaron a conquistar Jerusalén. En Jerusalén, a todos los cruzados se les fue la mano, hicieron una masacre y una matanza contra ancianos, mujeres y niños que se refugiaron en unas mezquitas, ¿ven? Y cobraron revancha de lo que habían hecho contra los cruzados campesinos y contra todos aquellos cristianos que habían quedado en Jerusalén, ¿ven? Entonces, ¿qué sucedió? Que los cruzados quisieron nombrar a Godofredo de Bouillon rey de Jerusalén. Y les dio una respuesta bastante sabia. Le dijo, esta corona de rey de Jerusalén solo le corresponde al rey de reyes. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Solamente aceptó el cargo de protector de Jerusalén. ¿Ven? Y que lo cumplió hasta hasta la finalización de esta cruzada señorial. ¿Ven? Consecuencias de la cruzada señorial. Bueno, aquí sí frenaron a los musulmanes. Asia Menor es de vuelta al Imperio Bizantino. También se fundan los estados feudales en el oriente. Por ejemplo, el Principado de Antioquía, el Condado de Edesa y el Reino de Jerusalén y el Condado de Trípoli. Además que se fundan órdenes religiosas militares, entre ellos los templarios, hospitalarios y de los caballeros teutones. Dentro de todos estos tres grupos, el más fuerte fue el de los templarios, que en el fondo fue una logia masónica, ¿bien? Que tienen algunos ritos paganos y llegaron a tener tanto poder que si vieron la película Indiana Jones, ahí pueden ver algo de la mitología y de lo que es, pero ya en forma de historia ficticia, el poder de los templarios. Llegaron a tener el Santo Grial, ¿ven? Y la cruz que crucificaron a Jesús, ¿ven? Algunos dicen que incluso tuvieron la sábana santa, pero lo cierto es de que llegaron a tener tanto poder que hacían préstamos a las casas reales de Europa, ¿ven? Hasta que descubrieron que estos hombres se dedicaban a determinados ritos paganos y después de 5 años de carcelería, sus líderes fueron quemados vivos por las órdenes del papado. ¿Bien? Hubieron, lógicamente, otros intereses. Aquí en San Isidro todavía funciona una logia de los templarios, por si acaso, que todavía conservan todavía sus ritos. ¿Bien? Y luego ya tenemos que de esta cruzada señorial viene la segunda cruzada. ¿Bien? Esta segunda cruzada la tenemos bien detallada aquí en esta parte del artículo académico. Fue durante la gestión del Papa Eugenio III y tuvo lugar entre
los años 1147 y 1149. ¿Bien? Esto fue a partir de la caída del condado de Edesa, que era un punto estratégico, y esto fue ante los turcos selyúcidas. ¿Bien? ¿Cómo fue la cosa de la Segunda Cruzada? Primero, que las querellas y pleitos que hubo en Oriente entre los guerreros feudales, que eran soldados profesionales, y las órdenes religiosas militares, especialmente la de los templarios, que se dedicaban incluso a secuestrar a nobles musulmanes y exigir cuantiosos rescates, y por eso también hicieron dinero, se corrompieron. ¿Ven? Y estos contribuyeron a debilitar la resistencia frente a los turcos. Asimismo, los cristianos perdieron el condado de Edesa, que era el norte de Mesopotamia, que era prácticamente perder un territorio geopolítico y geomilitar estratégico, ¿bien? Lo cual conmovió a los cristianos de Europa, que respondieron con la Segunda Cruzada. Esta cruzada, como les dije, fue auspiciada por el Papa Eugenio III, pero tuvo como predicador a Bernardo de Claraval, quien convenció a Conrado III, emperador de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, y a Luis VII, rey de Francia, para que lleven su ayuda militar hacia Palestina. ¿Cuál fue su objetivo? Auxiliar a los cristianos de Oriente. Pero cómo habían querellas entre los mismos órdenes religiosas militares, y al actuar separadamente fueron fácilmente vencidos. ¿Dónde fueron vencidos? En la batalla de en las batallas de Damasco y Orantes. Bien, ahí fueron derrotados por los musulmanes y perdieron la cruzada. Luego tenemos la Tercera Cruzada, ocurrida entre 1189 y 1192. ¿Quién fue el papa que auspició esta cruzada? Nuevamente Eugenio III. Ojo, esta Tercera Cruzada también es conocida como la Cruzada de los Reyes. ¿Por qué? Porque esta cruzada se inicia cuando el rey de Hungría, el rey Lusignan, salió a combatir al mayor contrario, al enemigo común más peligroso de la Iglesia católica. ¿Quién era? Saladino, que era un gran estratega militar y un hombre que los mismos historiadores cristianos lo reconocen. Brillaba por su caballerosidad militar, y lo vamos a ver en el transcurso de esta principal cruzada. ¿Ven? Ojo, en esta cruzada el rey Lusignan fue vencido por Saladino en la batalla de San Juan de Tiberiades, donde es derrotado y tomado prisionero. Y eso alarmó a todas las coronas europeas más poderosas de Europa. Por eso se dice Cruzada de los Reyes. ¿Bien? Y participaron los tres reyes más poderosos de toda Europa, ¿bien? Con el aporte de otras coronas también. ¿Y quiénes fueron? El rey de Inglaterra, Ricardo I, llamado Corazón de León, el rey de Francia, Felipe II, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja. Bien piña los cristianos, bien los cruzados cristianos. ¿Por qué? Porque Francisco I se ahogó en el río Salef, en el Asia Menor, ¿bien? Y luego Felipe II Augusto abandonó la lucha, traicionando a los cristianos, ¿bien? Y dejaron completamente solo a Ricardo Corazón de León, que fue un gran combatiente
y fue el único valeroso que enfrentó al sultán Saladino, bien, que era un zorro en el desierto, bien, y se movía pues con un gran ejército, mucho más grande que el ejército cristiano. ¿Bien? ¿En qué consiste la caballerosidad de Saladino? Lo leí hace muchos años en un libro extraordinario de Walter Scott, experto en temas de guerra de la Edad Media, ¿bien? Y él narraba que en un campo de batalla Ricardo Corazón de León estaba gravemente enfermo y tenía una fiebre que no le bajaban ni los mejores médicos que había llevado de Inglaterra. Y se enteró de esto Saladino, que tenía conocimientos de la medicina árabe, que era muy avanzada, dicho sea de paso, tanto la química como la medicina árabe estuvo muy avanzada en la época de la Edad Media. Los mismos historiadores de la medicina así lo reconocen. ¿Bien? Y entonces, ¿qué sucede? Que cruzó el campo de batalla disfrazado de médico y curó a Corazón de León. Y luego le demostró su personalidad. ¿Bien? Se hicieron amigos y hicieron treguas. ¿Bien? Y Saladino nombró a su hermano de Saladino como un diplomático que podía hacer las entrevistas con Corazón de León. En determinados momentos de tregua jugaban ajedrez, llegaron a hacer una sólida amistad y incluso Ricardo Corazón de León le concedió la mano de su cuñada al hermano de Saladino, ¿bien? Pero que era una mujer bien guapa, pero esta no aceptó, diciendo que el hermano de Saladino era pagano. ¿Qué hubiera pasado si ese matrimonio se hubiera llevado a cabo? Muchos historiadores lo han analizado. ¿Bien? Hubiera sido una alianza estratégica entre la casa real más poderosa de Europa con la casa real más poderosa del mundo musulmán, y quizás nunca más hubieran habido cruzadas sangrientas. ¿Bien? El hecho es de que al final ahí entró a la historia Saladino como un gesto bastante humanitario. Era un hábil negociador, ¿eh? Como todos los árabes hasta hoy en día. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucedió? Que Ricardo Corazón de León se había enterado por sus informantes que en Inglaterra su hermano le estaba arrebatando la corona. Entonces, presionado, tuvo que hacer un trato con Saladino, a quien ya le había ganado algunos territorios en algunas batallas. ¿Bien? Y entonces esto se vio forzado a firmar un tratado de paz. ¿Bien? Entonces, Ricardo I, Corazón de León, había conquistado Chipre y firmó un tratado con Saladino en el cual le adjudicaba territorios costaneros de Siria, que quedaban en manos de los cristianos. ¿Bien? Pero los avances hacia Jerusalén fracasaron. Pero Saladino tuvo la astucia de ofrecerles Tierra Santa, que comprendía que también era de los cristianos. ¿Ven? Miren su gran visión religiosa también. Fue un hombre que respetó al cristianismo, ¿bien? Pero que estaba en mejores manos con los musulmanes, o sea, un zorro para negociar. Y les permitió al ejército cristiano y a Ricardo Corazón de León a entrar desarmados con un salvoconducto diplomático. Entonces, todos los cristianos ingleses entraron a
visitar Jerusalén como turistas, ¿bien? Salieron y regresaron a su patria, ¿bien? Pero Saladino ganó la Tercera Cruzada, ganó un gran sitial como humanitario, como guerrero y también como un gran estadista. En el mundo musulmán, después de Mahoma, el hombre más respetado del mundo musulmán es Saladino, por haber vencido cuánto ejército cristiano le quiso arrebatar Jerusalén hasta hoy en día. Bien. Les he enviado con vuestra coordinadora un artículo sobre Saladino, por si acaso, para que tengan un poquito más de sostén y de consistencia académica en sus conocimientos. ¿Ven? Y luego ya tenemos otras cruzadas menores. ¿Ven? Entre ellas la Cuarta Cruzada, que comenzó en 1202 y culminó en 1204, pero que no se dirigió contra los musulmanes, sino contra los otros cristianos, contra otros cristianos, ¿bien? Especialmente en Constantinopla. Entre los mismos cristianos se comenzaron a pelear por intereses económicos, lo que es la ingratitud de los hombres, especialmente de los guerreros, que ya dejaron las cuestiones religiosas para anteponer sus ambiciones personales. Pero esa cruzada fue autorizada por el Papa Inocencio III, que organizó la Tercera Cruzada, que fue liderada por Baldino IX de Flandes, pero se dirigió a Constantinopla porque muchos mercaderes de ese lugar que habían recibido protección de los cristianos no habían incumplido con proteger también a los guerreros cristianos en esta cruzada. Entonces, mercaderes italianos propiciaron un saqueo en Constantinopla, imagínense, ¿bien? Y por instancia de Venecia, para abrir un comercio entre ambos puertos, ¿bien? Así es que luego de haberse proclamado en Constantinopla, se fundó el Imperio Latino de Constantinopla, que perduró hasta el año 1261. También fue un fracaso. Y luego ya hubieron otras cruzadas menores. Bien, voy a medir mi tiempo. Bien. Otras cruzadas menores. Tenemos la de 1219. Andrés II de Hungría se dirige a Egipto. A eso se le llama la Quinta Cruzada. También la Quinta Cruzada es conocida como la Cruzada Húngara. ¿Bien? Y, ojo, se proponía derrotar al Estado Ayub de Egipto para ir hacia la reconquista de Jerusalén, porque era un punto estratégico, ¿bien? Eso estuvo al mando del rey Andrés II de Hungría y del duque Leopoldo VI de Austria, ¿bien? Por iniciativa del Papa Eugenio III y de su sucesor Honorio III también, ¿bien? Pero en el Cairo, las fuerzas musulmanas y las inundaciones del río Nilo obligaron a los cristianos a abandonar las conquistas anteriores que habían tenido. Luego tenemos la Sexta Cruzada, también llamada Cruzada Diplomática, por si acaso. Tuvo lugar entre 1228 y 1229, a cargo de Federico II de Hohenstaufen. Es una dinastía que duró hasta la Primera Guerra Mundial. Imagínense cuántos años que perduró esa dinastía, que fue el esplendor del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿bien? Quien había sido excomulgado por el Papa por no haber marchado antes a Tierra Santa con los cruzados, ¿bien? Entonces emprendió la campaña
sin el aval del Papa, ¿bien? Y las tensiones internas de el Islam permitieron al emperador germano entablar negociaciones con los musulmanes, ¿ven? Pero luego, como era una cruzada diplomática, Federico II obtuvo Jerusalén, Belén y Nazaret y otras ciudades en condición de permitir su permanencia y libre tránsito de los musulmanes, pero como turistas, ¿bien? Y luego tenemos la Séptima Cruzada, que tuvo lugar entre 1248 y 1254 a cargo de Luis IX de Francia, ¿bien? Que tuvo una tregua y que para reconquistar Jerusalén, pero los cruzados fueron derrotados en Egipto, ¿bien? Al igual que en la Quinta Cruzada, pero fueron hechos prisioneros. Luis IX y sus tropas luego fueron rescatados, ¿bien? Y luego tenemos la Octava Cruzada. Nuevamente Luis IX reintentó conquistar las tierras musulmanas de Túnez, lo que era anteriormente donde funcionó el imperio cartaginés, con la intención de avanzar sobre Egipto, donde gobernaba un sultán Baitars, ¿ven? Que era punto estratégico para ayudar a llegar a Tierra Santa, ¿ven? Pero ahí se enfermó de desintería y murió en el camino, por lo que esta cruzada también resultó un fracaso, ¿bien? Y luego ya tenemos que entre la cuarta y quinta cruzada, eso es más que todo un mito, porque quien escribió esta historia fue un sacerdote, historiador, pero basado en historia ficticia. No se sabe si fue cierta o un mito, pero lo cierto es que nadie tampoco lo ha desmentido. Hubieron cruzada de niños, ¿bien? Esta cruzada de niños, la primera fue, déjenme ubicarme un ratito, esta cruzada de niños fue la cruzada de niños franceses, la primera, y después la de niños alemanes, entre la cuarta y quinta cruzada. ¿Bien? La cruzada de niños franceses fue con Esteban de Cloyes, ¿bien? Quien agrupó, algunos dicen que tenía 12 años y que había pronosticado y que había tenido una visión que se le había presentado Jesucristo y que le había prometido que iban a cruzar el mar y se iba a abrir como el mar rojo para Moisés, ¿bien? Y eso sí alarmó a los creyentes, pero algunos dicen que se trata de que fueron traficantes de armas y otros dicen que como en los cuentos de Hamelin o en los cuentos que motivan a los niños, aglutinaron a una cantidad de niños. Unos exageran que eran 15.000 niños, otros hablan de 50.000, pero lo cierto es de que cuando llegaron a Roma fueron totalmente hostilizados. La iglesia no quería saber nada con cruzada de niños, ¿ven? Les dijeron que vuelvan a casa, muchos dicen que eran niños vagabundos, que no tenían un lugar donde pernotar, y se agruparon, ¿ven? Pero lo cierto es que a esa edad nadie toma decisiones propias, ¿ven? Y al pretender cruzar los Alpes, todos murieron congelados. Eso es lo que dicen algunos historiadores. Y la otra es la de la cruzada de Nicolás, quien agrupó a cerca de 20.000 niños. También dicen que tenía 12, 13 años, otros dicen que era un muchachón de 18 años, que como era alemán y fornido y tenía buena oratoria, convocó a gran cantidad de niños que los asusó a subir a
7 barcos, de los cuales 4 de ellos se hundieron y los 3 restantes llegaron a un puerto de Alejandría. Y en ese puerto de Alejandría había mercaderes pues, musulmanes que los maltrataron y luego los vendieron como esclavos. Nunca más vieron Jerusalén. ¿Ya? Y luego tenemos ya las consecuencias de las cruzadas, la decadencia del feudalismo, debilitamiento de la nobleza feudal y del poder real, de los nobles cruzados, héroes del cristianismo, sus esposas y sus hijos que fueron a reclamar sus feudos, se dieron con la ingrata sorpresa de que los reyes los habían incautado porque habían firmado un compromiso antes de partir a la guerra de que sus feudos eran una garantía para las guerras de las cruzadas, que eran gastos bastante onerosos y costosos en gastos de guerra. Bien. Y luego esos niños y esas mujeres viudas, muchos de ellos quedaron en la indigencia y en la mendicidad. ¿Bien? Luego tenemos el renacimiento cultural. Europa recibió aportes bizantinos y árabes, poderoso estímulo en el orden económico. También hay la difusión de las ideas de Aristóteles y Euclides. Se permite también la fundación de varias universidades y escuelas en toda Europa, que crece intelectualmente por los aportes también musulmanes y cristianos. Nuevas armas, nuevos cultivos y nuevos avances en la química como en la medicina, que estaba bastante avanzada por parte de los mismos musulmanes. ¿Bien? Y otra cosa, detuvieron el avance del Islam hacia Europa. ¿Bien? Luego ampliaron la influencia del papado en el mundo occidental, determinaron el declive del imperio bizantino. También hubieron querellas y peleas dentro del Islam, donde hubieron sectas extremistas bastante asesinas que hasta hoy en día pelean por el poder de los selyúcidas y también de los sunitas. ¿Bien? Y luego el reforzamiento de las ideas de la unidad religiosa y cultural en Europa para protegerse de el avance musulmán en dicho continente. ¿Ven? Aumenta también la hegemonía de las grandes ciudades comerciales, especialmente italianas, y otros puntos importantes que los van a encontrar en esta, en esta lectura académica, aparte de la difusión de ideas de que las cruzadas religiosas y de guerra santa nunca jamás en la historia deben volver a repetirse. ¿Bien? Y al final tenemos el perdón por las cruzadas que las pidió Juan Pablo II y finalizamos con un video y documentales históricos que les van a servir en su formación académica y profesional. Son 12, 11 y 32. Avanzamos hacia lo que es las, ¿cómo se llama? La creación de ciudades. Eso se llama la época del renacimiento urbano y comercial. Esto fue en la Baja Edad Media. Por favor, denme un par de minutos de descanso, pues no puedo hablar mucho también. Todavía estoy con prescripción médica. 2 minutos, 3 minutos, por favor. Descansen ustedes un par de minutos.
Bien, baja. Ven. Bien, de regreso. Bien, vamos a correr un poquito, ¿ya? La época del renacimiento urbano y comercial. Esto fue el resurgimiento del comercio y especialmente de las grandes ferias internacionales que comenzaron a ver. ¿Bien? O sea, y lo que les quiero dar como mensaje es que eh, es bueno la inversión privada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque gracias a la inversión privada, que el hombre en completa libertad y desarrollo es que ha originado progreso a los países. ¿Bien? Eso es gracias a la inversión privada. Si no hubiera inversión privada, no hubieran existido estas grandes ciudades. Los vamos a ver y se los voy a demostrar ahorita con el hecho mismo de saber interpretar que el hecho de identificar las relaciones comerciales que surgieron en los puntos de intercambio permanente, que eran los cruces de caminos importantes en las orillas de lagos y ríos navegables, como en los puntos estratégicos de las costas marítimas, en los puertos especialmente, donde se mueven mucho los negocios y las grandes mercancías, florecieron ferias comerciales, ¿no? Internacionales, donde se veía ya lo que era la medición de la calidad de los productos, ¿ven? Y ya se comenzaban a imponer normas internacionales de comercio, ¿bien? Entonces, eso dio lugar al progreso y al desarrollo de una nueva Europa mucho más moderna, ¿bien? Que luego se reafirmaría cuando, esta es la Baja Edad Media, cuando ya estamos entrando a la Edad Moderna, ¿bien?
donde ya se da las grandes industrias y aparece ya una burguesía altamente organizada, ¿no? Principales centros urbanos de renacimiento urbano y comercial, disculpen la redundancia, ¿bien? Tenemos las áreas costeras del Mar del Norte y del Báltico. También, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Oh, Sí, ya. sí, profe. Gracias, gracias. Bueno, ya me he perdido. Ah, ya. Principales centros de renacimiento urbano y comercial. En primer lugar, se dieron en las áreas costeras del Mar del Norte y del Báltico. ¿Ven? Miren la importancia de la Europa nórdica. ¿Ven? Los países del norte de Europa eran centros de gran comercialización. Y eso que en esa zona abundaban los piratas y todavía quedaban resquicios de cultura vikinga, ¿bien? Pero que muchos de ellos ya se habían adaptado a la civilización, ¿bien? Luego también tenemos puntos en Italia, en Venecia, Pisa, Florencia, Génova, ¿bien? Es casualmente en Venecia y en Florencia donde aparecen los prestamistas y los financistas, ¿no? Y ahí es donde se dicen muchos estudiosos economistas que ahí es donde aparece el capitalismo altamente organizado, ¿bien? Y una burguesía que protegió mucho las artes. Eso lo vamos a ver en la Edad Moderna, ¿bien? Y luego las ciudades en estas épocas de Francia, especialmente en las regiones de la zona de Champaña y Artois, ¿ven? Y luego aparece también la burguesía, que eran habitantes de las ciudades o burgos, quienes se habían enriquecido por medio de la industria y el comercio, que ya aparecían como pequeños grupos capitalistas, ¿bien? Y pertenecían a estas clases las profesiones liberales, que eran profesores, médicos y abogados. Y también aquí ya comienza a florecer la formación de ciudades que eran inicialmente alrededor de los castillos feudales, al costado de las iglesias y de los feudos, pero más que todo alrededor de donde habían grandes catedrales. ¿Bien? Eh, estas nuevas ciudades después consiguieron emanciparse mediante un documento llamado acta, fuero o carta. Estas actas, fueros o cartas eran el documento jurídico para la constitución y la certificación de ciudades, ¿bien? Debidamente registradas notarialmente y con firmas autorizadas de sus reyes o de sus gobernantes o emperadores, ¿ven? Y para poder defenderse y establecer comercios en la calidad de sus productos, se establecieron las ciudades con organizaciones muy importantes llamadas ligas, ¿bien? Estas ciudades inicialmente no se llamaban ciudades propiamente dichas, sino en Castilla, España, se le llamaban consejos. En Italia se le llamaban repúblicas, por ejemplo, la República de Venecia, la República de Florencia, la República de Roma, ¿bien? Pero todos eran ciudades, no como repúblicas de Estado-nación o países propiamente dichos como lo entendemos hoy en día.
y eso era en Italia. Y luego en Francia y Flandes, comunas, y en Alemania se les denominó burgos, ¿verdad? Y luego aparecieron también las ligas hanseáticas o hansa-teutónicas, que agrupó a ciudades alemanas y ciudades del norte de Europa. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de protegerse de los ataques y saqueos de los piratas normandos del mar Báltico, ¿bien? Que los saqueaban, les robaban y les quitaban todos sus contenedores de los barcos que llevaban grandes mercaderías. ¿Bien? Luego tenemos el control de precios de productos que comercializaban para mejorar la calidad de vida y la calidad de los precios en función a sus tarifas internacionales. Ya comenzó a surgir normas internacionales de estandarización y también de políticas de comercio, ¿ven? Con exigencias de otros países que buscaban todo en favor de enlaces comerciales. Luego tenemos la Liga Lombarda, que agrupó a las ciudades del norte de Italia. ¿Cuál era su objetivo? Defenderse de los emperadores alemanes que propiciaban elevadas tasas de tributos y apoderarse de los negocios y de ciudades del norte de Italia. Los gremios también aparecieron, que era un trabajo urbano organizado en base a la asociación obligatoria de todos aquellos que desempeñaban una profesión, arte u oficio. Miren, también tuvieron un criterio humanitario. A los siervos emancipados que recién recuperaban su libertad, se les permitió trabajar como artesanos y muchas veces con un sueldo mínimo y de hambre, pero estos jugaban su revancha con la vida. A pesar de ganar un sueldo mínimo, llegaron a hacer pequeño dinero y como eran muy inteligentes, también creativos e innovadores, llegaron a hacer mucho dinero. La historia de los emprendimientos de gestión de aquella época eh, es de veras bastante admirable para quedarse, que te digo, para tomarlos como ejemplo en las historias de los emprendimientos, que muchas veces los emprendimientos se hacen por necesidad. ¿Ven? Y eso permitió el desarrollo de estos pueblos. ¿Ven? Ahora, en estos gremios o corporaciones se presentaron 3 grados de trabajo. El primero era de aprendiz, luego subías al grado de oficial y finalmente al grado de maestro. Muchos llegaron a ser jefes de grandes corporaciones, ¿bien? Y fábricas y gremios. ¿Por qué? Por su astucia en los negocios, ¿bien? Y luego tenemos la decadencia del feudalismo, la guerra de las cruzadas, la muerte de los señores feudales, la emancipación y alianza de las ciudades. ¿Ven? Luego la utilización de la pólvora con fines bélicos en Europa, que se utilizó por vez primera en la Guerra de los 100 años. ¿Ven? El fortalecimiento de la monarquía y también el progreso en la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio. También la aparición de prestamistas y banqueros, ¿bien? Especialmente en el sur de Italia, como también en Florencia y en Venecia, que fue prácticamente la cuna del capitalismo, especialmente Florencia. ¿Ven? Eso también fue ahí el nacimiento y la cuna del renacimiento, por si acaso. Y como muchas ciudades se habían creado muchas veces sin planificaciones urbanas, muchas de estas ciudades, como abundaban
los carruajes y los caballos, las calles no estaban bien diseñadas. Entonces Europa comenzó a colapsar en su sistema de alcantarillado, y con las heces de los caballos, gran parte de las ciudades de Europa olía a M. Entonces surgieron los grandes perfumes de Francia para apelarse en los olores, porque muchas ciudades carecían del sistema de agua potable debidamente planificado. ¿Bien? Luego, más tarde, aparecieron ya los arquitectos y los urbanistas que diseñaron mucho mejor todas estas grandes ciudades que permitieron una Europa más moderna. Bien, ahí hemos culminado esta unidad, muchachos. Ahora entramos a lo que es su cuestionario. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesor, está todo claro. Gracias. Sí, profesor. A ver, gracias. A ver, les voy a dar las claves del cuestionario, ¿bien? Porque todo lo hemos desarrollado en clase y todo está también en el texto del libro. ¿Bien? 1, dedo. 2, beso. 3, enano. 4, avión. 5, casa. 6, enano. 7, beso. 8, casa. 9, enano. 10, avión. 11, enano. 12, casa. 13, avión. 14, avión. Corbea, por si acaso, se los expliqué. 15, dedo. 15, dedo. 16, enano. 16, enano. 17, beso. 18, esta es una pregunta capciosa. Lean bien las alternativas. Todas corresponden a la letra E. 18, enano. ¿Bien? 19, casa. Y 20, casa. ¿Bien? Por si acaso, les anticipo, en un examen de admisión, creo que en el de CEPREVI también, no pueden poner, no corresponde, todos corresponden, no puede ser una alternativa de pregunta, por si acaso, al menos es hasta donde yo tengo entendido, ¿bien? Pero ya como está la pregunta ahí, la verdad es que todas corresponden, la letra enano, por si acaso, ¿bien? Bien, chicos, ha sido un honor, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cerramos a las 12 en punto, por favor. Gracias por su atención, chicos. Que Dios los bendiga.